Continuando con el desarrollo de la práctica 2 del curso Proyectos Informáticos 2, el sistema que estoy trabajando es bajo el aplicativo PHP y su respectiva base de datos. Para ello voy a mostrar en el navegador, ingresar al sistema. Ahora he ordenado un poco más el sistema. Tengo 4 grandes menús que separan la información. Por ejemplo, en el geográfico tengo el geográfico tiene 3 submenús. Uno es el temas, que incluye la cartografía, el relieve, la geodesia, las imágenes, la topografía, los recursos naturales. Y en los accesos directos, más macro, el atlas, los sitios de interés como son las municipalidades, las comisarías, los mercados grandes, los parques grandes, y en la normatividad, la clasificación de la información, la metadata de la información, de los datos, y las normas técnicas que se están realizando o se están usando para este tipo de información. También tengo los datos estadísticos, datos de ciencia y tecnología, de economía, de población, el banco de datos, los proyectos que se van a realizar, la metodología. En los servicios tengo los productos, investigación, porque muchas veces se hacen convenios con instituciones y se desarrollan algunos programas o proyectos. Entonces, por eso lo he incluido. Hace unos años atrás por ejemplo, vimos un atlas de Lima que se trabajó en convenio, se hizo una investigación. Luego tenemos la atención al usuario y los datos del operador de campo. Los datos de geofísicos, tenemos los datos adicionales, la propuesta, los sistemas, o mejor dicho, adicionar los datos que ya se tienen en este menú para poder tener un resultado. El sistema también se ha desarrollado como de esta manera: físico, socioeconómico, ambiental. Esos son un tipo de tema que hay en cada submenú, y un resultado del cruce de información que hay, como por ejemplo, ¿no? En esta tengo acá el mapa de vulnerabilidad que tengo una información que se ingresa con todos los datos que uno recoge y genera una metadata. Por ejemplo, que es vulnerable de la población, y he tomado el tema de educación. En, lo, los datos que se ingresan en la metadata son el nombre del archivo, las palabras claves, por ejemplo, que para este tema, que son censo de la población misma, datos de población, vulnerabilidad, el área, que ahora es el Lima y Callao, porque Balnearios del Sur, si bien es cierto, es el tema geodésico que se va a trabajar, tiene mucho anexo, mucha conexión con Lima y Callao. Entonces hay características que se deben de ver con la geografía de Lima y Callao. Acá hay un resumen de lo que se está trabajando en este mapa, como son las variables del censo, las cuales permiten caracterizar la vulnerabilidad de la población, y se trabaja a nivel, en este caso estamos trabajando a nivel de manzana, y manzanas con más de 5 viviendas. O sea, en cada manzana debe haber como mínimo 5 manzanas. La información se sigue describiendo. Por ejemplo, tenemos el marco en el cual se ha creado la información, y es el desarrollo de sistemas de gestión de datos territoriales para la prevención de desastres geofísicos. El número de manzanas que hay, como les decía, más de 5 viviendas por manzana. El número de atributos,
la fecha de la información, de cuándo es la información, a cuándo se ha actualizado y qué fuentes tenemos. Por ejemplo, en este caso es el fuente de Censo de Población y Vivienda del INEI. Los responsables, responsable general de las capas de la información, de la integración de los datos, el contacto fuente, la restricción de la información, por ejemplo, del INEI. Este tipo de información solo la trabaja con entidades del Estado. El tipo de geometría que tiene, que son polígonos, todos son polígonos para poder ingresar los datos. El sistema de coordenadas con las que se ha trabajado es MWGS84 y la extensión máxima y mínima. Después se describen los atributos. Como verán, quería explicar un poquito esto. Por ejemplo, ¿no? El porcentaje de educación. Yo tengo una lista de atributos. ¿Qué significa? Porque los datos, como son muchos, van en códigos. Cada código se describe en la metadata. El total de vivienda, por ejemplo, TOTVIV es total de vivienda, B301 es número de viviendas con piso tierra, que está por acá. P3080601, ¿no? Así como les decía. Y porcentaje de tierra. Están todas las. Aquí están, B30203. Toda la información que está acá está descrita acá. Y en este caso quise mostrar un mapa de los niveles de educación, un poco para ver cómo se trabaja. En un caso hice la densidad de la población también. Este es la densidad de población. Que le he trabajado en rangos. Y como verán, aquí dice cuánta población hay por manzana, ¿no? O sea, de 0 a 100, de 101 a 500, de 501 a más. Esa es la cantidad de población que hay por manzana. Entonces, es habitantes por hectárea. Y hay otra información que quería mostrarles. Es esta de acá. En este caso, que es la característica de la educación, que era la que yo les estaba comentando, que también está dentro de la misma base de datos, acá, que les estaba explicando, ¿no? Que ya viene en la metadata explicada, y quise mostrar un mapa que sirve es uno de los insumos para la vulnerabilidad de la población en momentos de sismos o alguna eventualidad, que es el tema que estoy tratando geofísico. Por ejemplo, ¿no? Aquí estamos viendo todas las características, como les explicaba, de los datos de población. Entonces hay un caso que dice el nivel de educación baja calculado sobre la población mayor de 12 años. Aquí, por ejemplo, yo podría decir que se ha tomado esta característica para saber cuál es el nivel de educación de la población y que si hay una capacitación para determinados momentos, o qué cantidad de población tiene un poco más de educación y que podría ayudar o tener más criterio para algunas eventualidades. Por ejemplo, el P11. El P11A es el último nivel de estudio que aprobó. Esto también es para cruzar con otras variables, por ejemplo, la cantidad,
o sea, cuánto estudió y en qué tipo de vivienda vive. Eso también da una característica de la situación económica que podría encontrarse también. Esos son los datos que se pueden sacar al cruzar estas variables, ¿no? Y aquí estoy mostrando cómo se cruzan las variables, por ejemplo, el último nivel de estudio que se aprobó, el último nivel de estudio que aprobó. Entonces, como verán, hay varios datos, o sea, indicadores que juntados y me van a dar el nivel de educación que hay en esa población. Al saber el nivel de educación, yo lo muestro en el mapa, y también en ese mismo mapa que lo he trabajado al 5000, acá me da la escala, yo puedo decir que puedo describir mejor porque en el mismo sistema yo voy a jalar esta imagen y voy a decir, ya en esta zona está libre esta parte de acá, no hay data, o si es un parque, y también ver las características sin necesidad de tener la información, ver la característica de esa área de territorio, ¿no? Eso también ayuda a poder tomar decisiones en cuanto a los datos. Luego, aquí estoy describiendo cómo hemos, esta parte de acá, la descripción de los datos, ¿no? De lo que pedía en la aplicación que tenía que desarrollar en PHP. Lo he separado así, como ven, cada una he adicionado el dato y acá he puesto las características, he trabajado la propuesta y he trabajado de esa manera también y he trabajado así, ¿no? O sea, cada uno es un ítem descrito en el aplicativo, es ese, hay otros aplicativos más que jalan al aplicativo principal, ¿no? Entonces tengo la ficha para ingresar los datos. Voy a un poco mostrar cómo es más o menos la ficha. Ingresa el registro, la fecha del ingreso. Este es para el usuario que va a ingresar al sistema, ¿no? Es ese tipo de usuario. Selecciona si es de proyecto o institucional, porque como hay proyectos, entonces hay que diferenciar el tipo de usuario, el tipo de información, y de acuerdo también al tipo de usuario se muestra la información. Entonces, estas son la información que tendría el estadístico, por ejemplo, la población económica activa, datos de población, como los que les he mostrado, datos de hogares y vivienda, estas son las atención al usuario, o sea, cada una tiene un dato al donde ingresar, ¿no? Y una vez que he terminado, visualiza y sale. Y, dentro de los datos, hay algo interesante que me pareció poder mostrarlo, por ejemplo, ¿no? Hay mapas que uno ingresa, antes se ingresaban los datos manuales, como es el caso, se ingresaba y uno le daba un porcentaje para sacar los modelos de mapas. ¿Para qué sirven? Ahora se hace automático. ¿Para qué sirven los modelos de los mapas? Por ejemplo, yo tengo aptitudes en el suelo y de acuerdo a esas aptitudes yo puedo determinar dónde es la zona más segura para vivir, hacia dónde son las áreas de expansión que se pueden determinar y para qué, y cuáles son las bondades que tiene, por ejemplo, ¿no? En uno de los modelos, cuáles son las bondades que tienen ese suelo. Por ejemplo, en esta de acá, yo muestro
el suelo, la característica ecológica que tiene esta área de la cuenca, que es la que me toca, o mejor dicho, es la que estoy trabajando para los datos geofísicos. Y ahí me sale la característica, ¿no? Como he jalado mucha información, está un poco lento, pero quería mostrarlo porque aquí estos tipos de mapas ayudan mucho al, al técnico para que tome decisiones, porque le dice esta zona es apta para agrícola, esta zona es vulnerable porque el suelo no es bueno. Entonces, mire, es bosque húmedo, desierto árido, subtropical, así como estos mapas que dan las características del suelo. Se toman otros tipos de modelos y dan como resultados este tipo de, como les decía, estas características del suelo, ¿no? Otro que ya les había mostrado, me parece, es el de sismicidad también, es la característica la característica también del suelo con otros datos que se ingresan con este modelo y uno le da un porcentaje, lo ingresa y salen los modelos. Eh, esas características son las que también son importantes a la hora de tomar decisiones en datos geofísicos. Y bueno, eso es lo que he avanzado. Eh, Voy a continuar trabajando y buenas noches. Voy a subir el video eh, a al informe y eso es por ahora lo que he avanzado.